Madre mía. Sin presión. Además con el micro rollo 50 Cent aquí. Pues nada, vamos, después de esta presentación ya... Opa, nada. Si le puedes dar una... Voy a ir pasando la diapositiva así, para que lo sepa, ¿vale? Es que no puedo... Yo desde aquí no tengo control, así que si me vais haciendo así, no penséis que estoy aquí haciendo la ola, ¿vale? Nada, pues empiezo. Chavales, mi charla se titula Functional Driven Design. Para quien no conozca esto, es un juego de palabras entre Functional Programming y Domain Driven Design. Para que le suene esto chino, no os preocupéis, que ahora os lo voy a explicar, ¿vale? Y nada, para quien no me conozca, bueno, ya me han presentado, aunque la mitad de lo... Sí, pásalo por fin, lo he hecho aquí. Para quien no me conozca, bueno, ya me han presentado, aunque la mitad era mentira. Soy Adrián López, antiguo miembro del aula, y la verdad es que estar aquí es un placer para mí, esto es un gran honor. Y nada, y actualmente soy desarrollador backend en Certely. Y nada, sin más dilación, durante mi trayecto laboral, ¿se me escucha bien o...? Sí, ¿no? Vale, guay. Durante mi trayecto laboral, la verdad es que he tenido una gran suerte de estar involucrado en muchos proyectos con grandes filosofías de trabajo, con un montón de compañeros que ahora mismo son amigos, de lo que he aprendido un montón. Y durante este aprendizaje, si me puedes pasar por fin, gracias. He aprendido dos de estas tecnologías que os presento ahora mismo, que son Functional Programming y Domain Driven Design, que son dos grandes focos de los que ahora mismo estoy centrado en aprender. Y nada, y creo que el Salmorejo ha sido una gran oportunidad para presentaros estos conceptos y que por lo menos os llevéis a casa los puntos más importantes de estos dos paradigmas. Así que nada, sin más dilación... esa es. Sin más dilación, no me interrumpo más porque estamos ya deseando de irnos a las cruces. ¿Qué es la programación funcional? ¿Alguien de aquí conoce la programación funcional? Bueno, esperaba que era menos. Si me pasa uno, bueno, para quien no conozca qué es la programación funcional es un paradigma de programación. Al igual que existe el paradigma de la programación orientada a objetos, que es donde tenemos nuestras clases con métodos que mutan su estado y que se interactúan con otras clases tenemos el paradigma de la programación funcional. En este paradigma, el punto clave y más importante son las funciones. Utilizamos las funciones como piezas fundamentales de construcción del software y las vamos combinando entre sí para componer todo el conjunto de nuestro programa. ¿Qué le pasa? Una solo. ¿Anterior? No, ahí está. Como comentaba, como tenemos que utilizar funciones para componer nuestro programa, también es un estilo de programación, porque al final, como dependemos de estas funciones, todo nuestro programa también va a cambiar y el estilo y la forma en la que programamos. Y también es una secta. De hecho, hay un juego de palabras de que es una cultura, pero es una secta. En cuanto conozcáis a personas que están dentro de la programación funcional o empiezan a hablar sobre mónadas, funtores y cosas que os prometo que no voy a hablar en esta charla, ¿vale? Pues nada, tras un breve resumen, una breve descripción de lo que estoy comentando, os comento. Os voy a comentar lo que son para mí los 4 puntos principales de la programación funcional. El primero de ellos es hacer todo con funciones. O sea, parece obvio, viene en el nombre, pero es hacer todo con funciones. Para quien no lo sepa, bueno, voy a hacer un breve resumen. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Vale. Las funciones al final tienen el objetivo de transformar un valor de entrada, como sería en este caso el triángulo. Dentro de la programación funcional tratamos las funciones como si fuesen piezas de Lego. Nosotros conocemos las piezas de Lego, están preparadas, que tienen ese pequeñito estructura para que se combinen unas con otras y que nos permita componer nuestro programa a través de funciones. El segundo punto más importante, y que creo que también quede claro en esta charla, es que los tipos no son clases. Dentro de la programación funcional, los tipos simplemente son estructuras de datos puras y que no tienen comportamiento, al igual que a diferencia de las clases. ¿Y qué son los tipos? Para que no sepan, los tipos son un nombre que le ponemos a un conjunto de cosas. En este caso tenemos un triángulo, pues le ponemos como tipo triángulo. Si tenemos un conjunto de triángulo, cuadrado, círculo, que vemos que tienen una cierta similitud,
le ponemos que, que este conjunto de cosas son figuras, ¿vale? Y como he comentado, estas figuras, o sea, como es una forma de llamarle a un conjunto de cosas, las funciones también se pueden tipar. Entonces, si vemos que tienen que, por ejemplo, estas funciones que os presento aquí, que tienen una determinada estructura, como que recibe una figura y devuelve otra figura, podemos también tipar estas funciones como figura, o sea, como una función que recibe una figura y transforma a otra figura. Mucha gente, cuando se enfrenta a los tipos por primera vez o cuando lleva ya un tiempo con el tema de los tipos, lo primero que te dicen acerca de los tipos es que son una notación para el type checking. Pasarlo por fin. Ahí. Y esto está bien, esto no tiene ningún problema. De esta manera podemos ver qué es lo que recibe una función y qué es lo que devuelve. Pero para Functional Programming no solo se queda en esto. En la programación funcional utilizamos los tipos como una forma de modelar nuestro dominio, para saber cómo está estructurado, cómo se modela todo y ver de un simple vistazo cómo está estructurado nuestro dominio. Aquí os pongo un ejemplo de cómo sería el típico caso de verificar un email, donde de un simple vistazo podemos ver que este caso de uso recibe una estructura que se llama email no verificado y devuelve a un email verificado. Entonces, de esta manera podemos modelar de forma sencilla e incluso podríamos presentárselo a nuestro product owner sin que tenga nociones de programación, qué es lo que hace nuestro sistema. ¿Me pasa? El tercer punto importante de los 4 que quiero comentar es la composición. La composición es la forma, como comentaba, nosotros en la programación funcional preparamos las funciones para que se puedan componer con otras. En este caso tenemos una pieza de Lego, que será el azul, que devuelve una figura, un círculo, y la pieza de Lego verde que recibe un círculo. Entonces podemos combinar en una sola función que recibe un triángulo y que devuelve un cuadrado en una sola, que sería esta función. De esta manera es la manera en la que vamos componiendo, como si fuese un sistema de Lego, todos nuestros programas. Aquí os pongo un ejemplo de cómo sería el caso de uso de crear un salmorejo, donde recibimos la estructura de unos tomates, unos ajos, el aceite, el pan y sin vinagre, y cómo vamos pasando esta estructura de datos a través de las diferentes funciones, filtrando los tomates, troceándolos y sirviendo salmorejo, y sin realmente, y de forma declarativa, como veis, no sabemos cómo lo se está haciendo por debajo. Simplemente utilizamos las funciones y al final lo que vamos a recibir es ese salmorejo. Y por último, y más importante, muchas veces cuando hablas de programación funcional, o sea, con gente te dicen, sí, yo hago programación funcional, yo tengo todo en funciones, y realmente eso no es hacer programación funcional. El punto más importante de lo que diferencia las funciones normales a la de programación funcional es la ausencia de side effects. ¿Me pasa? Vale. Los side effects, o también los efectos secundarios, son todos aquellos casos en los que nuestro programa no se comporta de la manera en la que nosotros esperamos. En este caso, ¿qué podría ser? Todo contacto con el exterior. Esto lo vamos a evitar a todo. ¿Me pasa por fin? Lo vamos a evitar a toda costa dentro de la programación funcional porque la filosofía que siguen en las funciones de la programación funcional es que tenga el mismo carácter que las funciones matemáticas, en donde pase lo que pase, si llueva, si truene, si hay 38 grados como hoy, si lo que sea, siempre tiene que volver lo mismo, ¿vale? Entonces, ¿qué no son side effects? Todo esto, ni contacto con bases de datos, ni contacto con terceros, ni escribir en ficheros, ni mandar email, nada de eso, ¿vale? Esto lo que evita completamente. Ahora después explicaré, o sea, porque es algo obvio, que nosotros necesitamos side effects, pero se manejan de otra manera en la programación funcional. Aquí os pongo un resumen de cuáles son estos 4 puntos que he comentado. Hacer todo con funciones, que los tipos no son clases, no tienen comportamiento ninguno, que las funciones se componen entre sí para para componer nuevas funciones y así crear un nuevo programa, y que estas funciones no tengan side effects, que siempre se comporten como nosotros esperamos. Lo segundo, la segunda parte de esta conferencia es ¿qué es Domain Driven Design?
Domain-Driven Design es una técnica de software que se centra básicamente en reflejar el dominio de nuestro cliente, el dominio de nuestro negocio en el software, creando modelos que son fáciles de mantener y que reflejan la complejidad y la realidad de nuestro negocio. Ya lo dijo un gran sabio. Estamos acostumbrados en nuestra industria, o por lo menos hasta que llegó o que se asentó esta filosofía, que había una serie de expertos de dominio que sabían cuáles eran los requisitos del cliente, que se comunicaban con ellos, que sabían qué es lo que necesitaban, y esto se lo pasaban a analistas de negocio, después a un arquitecto, al equipo de desarrollo. ¿Y qué pasaba? Al final pasaba el típico efecto de teléfono roto, que al final el experto de dominio te estaba pidiendo un coche. O sea, el experto de dominio sabía que el cliente quería un coche y al final el equipo de desarrollo lo que le llegaba es que el cliente quería un tractor. Entonces, con Domain-Driven Design intenta evitar esto a toda costa mediante la creación de un modelo compartido de negocio. En este modelo compartido de negocio, todas las personas que están involucradas en el negocio están encargadas de diseñar la solución al problema y desde un primer momento se va a crear un lenguaje de negocio rico y que todas las personas que están involucradas en ella saben de lo que se está hablando y va a evitar estos problemas de comunicación y estos problemas que suelen ocurrir en el diseño del software. Para ello, para crear este modelo compartido de negocio, DDD nos aplica una serie de patrones que están divididos en dos. Uno, los patrones estratégicos y otro, los patrones tácticos. Los patrones estratégicos se pueden, al final, llevar a cualquier tipo de framework, que no importa cuál es el código, o sea, el lenguaje de programación que está usando. Y los patrones tácticos, que son al final los que nos molan, los que nos gustan a nosotros los programadores, como son los value objects, los agregados, los repositorios, la utilización de arquitecturas limpias. Con todo esto podemos representar mediante un modelo compartido lo que el cliente necesita y lo que el cliente requiere. Voy a dejar claro que durante esta charla, de todos estos conceptos, voy a tratar dos. Uno, la creación de este lenguaje compartido de todas las personas del equipo y cómo casa la programación funcional con la arquitectura limpia. Pues venga, vamos al lío, a ver cómo podemos unir estas dos filosofías. Primero de ellas vamos a tratar la arquitectura. Dentro de la arquitectura de Domain-Driven Design, la más conocida... ¿Me pasa por fin? Dentro de la arquitectura de Domain-Driven Design, la más conocida es la arquitectura hexagonal. En esta arquitectura, o también llamada puertos y adaptadores, que a mí me gusta más llamarla así, en esta arquitectura tiene como punto más fuerte el que las dependencias apuntan de fuera hacia adentro. ¿Esto qué quiere decir? Como podéis ver, esta arquitectura está dividida en diferentes capas, como la de dominio, el caso de uso, infraestructura. En la capa interna es donde nosotros vamos a representar nuestro negocio, es donde nosotros vamos a meter todo aquello que es el más sensible para nuestra aplicación y que es lo que va a resolver el problema que requiere el cliente. Cuando nosotros desarrollamos estas capas, al cliente le da realmente igual cómo nosotros persistimos, los detalles de implementación de infraestructura. Es por ello que todos estos detalles de implementación se intenta que estén lo más alejados posible de nuestro negocio. Eso no es algo relevante para él. Al cliente le da igual si tú persistes los datos en Mongo o en SQL o si envías con un cliente de email o con otro. Pero lo importante es por ello que la arquitectura, los detalles de implementación están fuera. Ponme un minutillo atrás, por fin. Vale. Pero ¿cuál es el problema de esta arquitectura? Como podéis ver, hay dos de las tres capas que son potenciales que tengan side effects, lo que comentaba antes. Hay dos de las tres capas que tienen contacto con el exterior mediante la obtención de datos, la persistencia de datos, como pueden ser los casos de uso. Esto es algo natural, esto es algo que no tenemos que evitar a toda costa, o sea, que es algo que tiene que pasar, pero esto no casa con los principios de programación funcional. Es por ello que la comunidad de programación funcional haya llegado a la conclusión de una arquitectura, pásame por fin, que es Functional Core Imperative Shell. En esta arquitectura tenemos dos capas diferenciadas, donde está la capa imperativa, que es la parte de fuera. Pásame por fin.
la capa imperativa, que es aquella que es la menos religiosa para nuestro, o sea, que es la menos religiosa con programación funcional y que es la que se va a encargar de cambiar el mundo, de obtener los datos del mundo exterior, de comunicarse con él, de hacer API terceros. Es la API menos religiosa y es la que, en la que van a estar situadas todos los side effects. Y después va a tener una capa de dentro que es lo que llamamos el core funcional. En este core funcional, todo lo que está ahí dentro está formado por funciones que no tienen side effects y que son las que van a representar nuestro negocio y que van a desarrollar los casos de uso más sensibles para nuestra aplicación. En esta arquitectura, como podéis ver, se sigue manteniendo la regla de que las dependencias apuntan de fuera hacia adentro, porque las capas de fuera son las que van a tener los detalles de implementación y el dentro es donde va a residir la lógica de nuestro negocio. Entonces, estas dos arquitecturas que acabo de explicar son muy similares. Entonces, voy a proponer una arquitectura nueva que es la unión de ambas, en donde está diferenciada en dos, como podéis ver. Una capa interior, que es la que va a tener todos los casos de uso, en la que vamos a modelar nuestro dominio a través de un sistema de tipos, y una parte de fuera, que es la que se va a encargar de obtener la información que estos casos de uso necesitan. Estos casos de uso van a recibir los datos, pero no saben de dónde. Simplemente van a tratarlos, los transforman y devuelven otros, igual como he explicado antes con el salmorejo. ¿Me pasa? Perfecto. La segunda parte es cómo podemos representar o cómo podemos crear este lenguaje compartido con negocio, que es el Ubiquitous Language, a través de un sistema de tipos. Porque como el mantra de la programación funcional es la utilización de tipos. Para ello, voy a hacer un ejemplo, voy a poner un ejemplo para que veáis cómo sería ir paso a paso de cómo un usuario típico de cualquier aplicación que tiene un email, que tiene una flag de que está verificado, un nombre que está representado por un string y una edad, va pasando poco a poco hasta que representan las constraints de nuestro negocio. Entonces, llega nuestro querida Product Owner y nos presenta las siguientes restricciones. Cuando el email del usuario cambia, tiene que cambiar la flag de que no está verificado, evidentemente. El nombre puede ser opcional, no es importante para nuestro negocio. Y la edad debe de ser positiva. Entonces, ¿cuáles son? ¿Me pasa? ¿Cómo representar estos problemas que nos acaba de presentar nuestro Product Owner en un sistema que es de tipos? Estamos acostumbrados a hacerlo en clase y comprobarlas dentro de ellas, pero ahora, mediante tipos, ¿cómo lo podríamos hacer? Pues venga, vamos a ir a verlo. Antes de nada, como podéis ver, os he presentado una estructura de datos que tiene datos, o sea, todos los tipos están representados mediante tipos primitivos. Un email es un string, un bool, un string. Y realmente esto es un code smell llamado Primitive Obsession, en donde estamos representando un email y un nombre con el mismo string. O sea, y realmente cuando nosotros la realidad, un email y un nombre no son lo mismo, no representan lo mismo. Entonces, lo primero que vamos a hacer antes de meternos a resolver las cosas que nos ha dicho nuestro Product Owner, lo que vamos a hacer es envolver estos tipos, en wrapper types. Son en tipos envolventes que den más contexto y que representen cosas de verdad de nuestro lenguaje de negocio, como puede ser un nombre, un email, una edad. Todavía no hemos visto no hemos presentado ninguna constraint, pero por lo menos ya estamos dándole un lenguaje, o sea, a este tipo de datos que es el usuario. Aquí es cómo sería el cambio. No os preocupéis por el bool ese, ahora lo vemos. Y vamos allá. Vamos primero a ver cómo podemos representar la ausencia de valor, que sería lo de que el nombre puede ser opcional mediante un sistema de tipo. Pues para representar que hay ausencia de valor, pues otro tipo. Tenemos aquí el tipo optional string, que está conformado por el tipo string y el tipo undefined. Este undefined es algo que si lo lee un product owner, pues se puede quedar con cara de chino. Y vamos a poner otro wrapper type que sea de tipo nada, o sea, de tipo nothing, que es un wrapper de undefined. Entonces, si vamos progresando la aplicación, pues puede ser que venga el optional number, el optional boolean, esto va escalando y al final
estáis viendo que se está duplicando código. Entonces, la gran mayoría de lenguajes estáticos de tipo han llegado a la conclusión de representar de hacer esto mediante genéricos, ¿vale? Y así no duplicar código, en donde nuestro genérico es T, y ahí dependiendo de lo que nos llegue, pues puede ser string, puede ser number, puede ser boolean, lo que sea. Entonces, de esta manera representamos la ausencia de valor dentro de nuestro sistema de tipos. Uno ya hecho, vamos al siguiente, que sería el de la edad, que la edad sea positiva. Y como os comentaba, estos tipos son estructuras de datos sin comportamiento. Al contrario de las clases que tienen métodos, estos tipos no tienen comportamiento, son el estado de unos datos en un momento determinado. Por lo tanto, este comportamiento tiene que estar separado de estos tipos de datos. Uy, ¿me pasa? Ahí. Y tiene que estar separado en funciones. Pues como en la programación funcional, todo tiene que estar separado en funciones. En este caso, para poder crear una edad, vamos a hacer otra una función que compruebe la constraint de que no puede ser menor que 0, y si todo está correcto, devuelve el valor y así crea una edad. Entonces ya hemos visto cómo se representan las constraints de negocio, y ahora vamos a ver cómo, mediante un sistema de tipos, pásame por ahí, cómo manejamos la situación en la que cuando cambia un campo, también tiene que cambiar el otro. Que es en este caso, si cambia el email, el flag de isVerify tiene que estar false. Pues también se representa con tipos. Vamos a crear un tipo nuevo que sea email address, que va a estar conformado por un email verificado y un email sin verificar. De esta manera estamos representando de que nuestro dominio puede tener dos estados, o no verificado o verificado. Y la única manera en la que nosotros podemos pasar de un tipo a otro es a través de la ejecución del caso de uso verificar email, el cual recibe un email no verificado y lo va a transformar, sin saber cómo en un principio, solo viendo la firma, a que va a un email verificado. Y así quedaría el estado final. Hemos representado el tipo user, hemos ido cambiando cada uno de los tipos de este tipo user, para representar que el tipo name va a ser de tipo opcional, que hemos representado las constraints de negocio a través de funciones, están fuera de esta estructura de datos que hemos dicho que no tiene comportamiento, y que para controlar que cuando cambie un campo se cambia a otro, lo que hacemos es crear nuevos tipos, y así se quedaría. Así, para resumir para terminar la charla, el resumen de lo que yo quiero transmitiros de toda esta charla es que utilizar funciones en nuestro código como piezas de construcción de nuestro software, en las cuales no tengan side effects. Utilizar Domain Driven Design como una técnica de diseño de software que nos facilite con la construcción de un modelo de software más mantenible y más testeable. La utilización de arquitecturas que estén más orientadas a Functional Core Imperative Shell, donde tengamos un núcleo central sin side effect y que represente nuestro dominio sin ningún tipo de side effect. Y por último, representar mediante tipos nuestro negocio. Y ya está. Bueno, muchísimas gracias, Adri, por hacerlo tan fluido, incluso con los contratiempos. Que sepa que ya te han hecho memes haciendo así. Y nada, si hay alguien que tenga alguna pregunta. Por ahí. Hola, buenas. Lo primero, ha molado mucho la presentación, ¿vale? Y lo que quería preguntar ahora, se ve que controla un montón esto. Yo no soy tan experto. ¿Cómo me convencería a mí de pasar de programación orientada a objetos a esto? ¿Qué beneficios podría darme? No puedo hablar. ¿Ahora sí? ¿Hola? Vale. Realmente tampoco hay que ser súper... O sea, no hay que ser drástico en el cambio, no hace falta que cambiemos del día a la mañana. Lo importante de este tipo de paradigmas es que obtengamos lo más relevante, como podría ser el que no tenga side effects,
las cosas más importantes de nuestro negocio no se vean alteradas porque a lo mejor no nos podemos conectar a bases de datos, como puntos clave, pero tampoco hay que ser súper religiosos. Si tuviésemos un proyecto Greenfield que tengamos ganas de meter en un berenjenal como hace este tipo de arquitectura, pues sí. Pero si queréis aplicarlo en vuestro día a día, yo lo que os recomendaría es sacar lo más importante, que sería este tipo de cosas, que intentar que todo aquello que no dependa de nosotros, todo aquello que no sea manejar nuestro negocio, llevarlo a nuestro día a día y que mejore la calidad de nuestro código. Vale, entonces, poniéndonos en un proyecto Greenfield, como has dicho, ¿qué conceptos o qué claves cogerías para elegir un tipo de arquitectura u otra? ¿Qué tipo? O sea, ¿qué es lo que...? Claro, a ti te ponen un problema, ¿vale? ¿Cómo decides si usar programación orientada a objetos o funcional, como la has presentado? Sí, a ver, al final es como si escoges un lenguaje de programación u otro. Al final, si tu lenguaje de programación te permite la construcción de estructuras, o sea, organizar tu código a través de programación funcional, pues yo tiraría por este tipo de arquitectura. Si es algo más orientado a objetos, como no sé ahora mismo qué poner de ejemplo, pero en principio tampoco hay que ser un paradigma u otro. Simplemente coger lo más importante, los conceptos más importantes como todo y aplicarlo dependiendo de nuestro problema. O sea que en principio es como todo, depende. Vale, me parece perfecto. Pues muchas gracias. Perfecto, seguimos por aquí. Yo quería preguntar qué lenguaje utilizarías para programación funcional. ¿Qué lenguaje recomiendas? A ver, yo la verdad es que mi experiencia con funcional sobre todo ha sido con JavaScript, ¿sabes? Y principalmente con JavaScript y TypeScript. O sea pero también la verdad es que hay lenguajes que están bastante más orientados a este aspecto, como es F# o Scala, que la verdad es que no he tenido la oportunidad todavía de tocarlos, pero la verdad es que sí que tienen bastante buena pinta. Yo, solo por la pregunta que hacía el compañero, programación funcional te viene muy bien en sistemas distribuidos, donde quieres que si suceda algo, si hay un problema, ese problema no afecte al mundo exterior, o que si afecta, que eso pueda ser reproducible. Yo, por ejemplo, trabajo en Big Data y usamos mucho Scala, por ejemplo, en el departamento en el que estoy, y en Big Data tienes sistemas distribuidos y lo que logras con programación funcional es que como no hay side effects, no hay nada que por en medio en tu lógica de negocio pueda cambiarte el sistema, o pasa algo o no pasa al final, en este camino final que pintabas en el mundo exterior. Y eso, cuando tienes un sistema distribuido, está muy bien, que no haya por el medio algo que haya cambiado y haya afectado luego si se vuelve a reproducir, porque o sucede o no sucede. Y al no tener side effects, como pasa con la programación funcional. O sea que un caso de uso donde puedes utilizar programación funcional es en sistemas distribuidos. Y enhorabuena por la charla. Muchas gracias. Y muchas gracias por la respuesta también. ¿Alguna preguntilla más? Bueno, pues... por allí, justo. En el último momento. No. Tranquilo, Adri, que no te voy a vacilar. Te estoy vacilando por Twitter, pero luego lo miras cuando... ¿Tienes algún ejemplo? O sea, ¿has podido poner esto en práctica, en producción, o es solo el plan? En producción la verdad es que no, pero sí que he hecho proyectillos que intenta aplicar este tipo de arquitectura. La verdad es que guay. Lo que pasa es que en producción normalmente vienes de sistemas que ya están montados o que a lo mejor necesitas entregar valor lo antes posible, pero en producción no. Vale, pues ya está, era solo eso. Enhorabuena, me ha gustado mucho. Gracias. Perfecto. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues damos por finalizada esta charla y seguimos con la siguiente.